análisis de los problemas dogmáticos, especiales y canónicos che surgen en la pratica dell'Eucaristia. Cioè, come siamo tutti cattolici, iniziamo invocando il Figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito. Prendi il cuore dei tuoi fedeli e accendi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e ogni cosa sarà creata. E rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo, o Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità. Donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del tuo conforto per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina Apostoli. Ora pro nobis. Diamo il benvenuto allo studente, a Antonio, anche siamo lieti di avere il direttore della tesi, il padre Pedro Barafon, già rettore di questo Ateneo, e anche il padre Juan Javier Flores Arcas, il rettore dell'istituto, il direttore dell'Ateneo Sant'Anselmo, che sarà il secondo relatore di questa tesi. Siamo onorati di aver accettato questa tesi, la corrispondenza del secondo correttore. Bene, la tesi avrà 3 momenti. Il primo, lo studente stesso espone in mezz'ora la propria tesi in punti salenti, poi il direttore della tesi farà le sue osservazioni e finirà poi con le osservazioni del secondo censore. Poi il tribunale, per così dire, non è che dobbiamo fare sentenza, ma comunque ci ritiriamo per dare anche il voto definitivo. La lingua sarà in spagnolo. Ok, si hará en español. A veces se distrae aquí con las lenguas, no siempre se recuerden qué lenguas uno está hablando. Pero continuaremos todo en la lengua de Dios según Carlos V, ¿verdad? Rezaba a Dios en español y a la mano su perro, ¿verdad? Pero, bien, dejamos la palabra para empezar. Con la venia del tribunal, pues voy a hacer una disertación acerca de la tesis. Mirando las normas de distintas universidades vi que no era necesario hacer un resumen, mucho menos por el hecho de que el tribunal, que es el que juzga, ya se ha leído la tesis. He preferido hacer una disertación sobre la tesis. Lo primero de todo es que tenía claro cuando empecé la tesis que lo que iba a ser una aportación no era explicar qué es el exorcismo, sino todo lo que se deriva del exorcismo y además en su parte negativa, los problemas, las cosas que tienen unas implicaciones teológicas y que merecían una reflexión. Hablar de los problemas del exorcismo era indudablemente hablar de los prejuicios que puede haber en muchos de los que ejercían y ejercen ese ministerio. El problema es que yo mismo, que hago la tesis, que he hecho la tesis, venía cargado con prejuicios.
Al hablar de los errores, todos hemos de partir del hecho de que uno no es consciente de los propios errores. Antes de entrar ya en la tesis, simplemente apuntar brevemente que uno aprende a hacer una tesis haciéndola. Si yo ahora mismo viniera a Roma y tuviera que hacer una tesis, desde luego no la haría como la he hecho, ni siquiera probablemente sobre el mismo tema, porque escogería un tema muy concreto sobre el que hubiera una bibliografía muy clara y haría un diálogo entre esos autores y después sacaría mis conclusiones, pero no andaría fuera de caminos que tuvieran una nutrida bibliografía. El error mío fue tomar un esquema previo y después buscar la bibliografía respecto a ese esquema, encontrándome que en muchas materias pues, no había realmente nada. Eso dará al tribunal muchos flancos para hacer críticas en las que tendrán toda razón, a no ser de que, como Noé, anden hacia atrás, hacia la tesis, para cubrirla con su calidad. Hay un tema que trato en el atrio de la tesis. El atrio dudé mucho si colocarlo o no, porque era la cuestión de la mentalidad que peca por exceso y la mentalidad que peca por defecto. Dudé mucho porque podía parecer que era un tema más teórico y no tanto de la práctica, pero después de darle muchas vueltas me di cuenta de que eran tantas las cosas que dependían de este punto, que este punto tenía tantas implicaciones prácticas que lo incluyo. Y voy a hacer una cita que va a iluminar mucho algo que se va a repetir continuamente a lo largo de la tesis, que va a tener muchas ramificaciones. Y no es una cita de un teólogo, sino que es la cita de Kapuczynski en su libro Ébano, sobre África, un libro verdaderamente clásico de alguien que ha vivido toda la vida allí, un polaco. Y él lo leía este lunes pasado y dije, esto lo voy a citar. Decía él, hombres como los Amba, una tribu en Uganda, y sus hermanos creen profundamente en que el mundo está regido por fuerzas sobrenaturales. Hasta aquí nada malo. Son unas fuerzas concretas, espíritus que llevan nombres y embrujos que se pueden definir. Son ellos los que dan sentido y curso a los acontecimientos, los que marcan nuestro destino y lo deciden todo. Bueno, hasta aquí tampoco es que haya nada excesivamente chirriante respecto a la teología católica. Tomemos el siguiente ejemplo. Cebulla, el nombre de una persona, conduce un coche, tiene un accidente y muere. ¿Por qué precisamente él? A fin de cuentas, millones de coches han circulado por el mundo aquel día y han llegado a su destino sanos y salvos. Y precisamente Cebulla ha sufrido un accidente y ha muerto. Los blancos buscarán causas de lo más diversas, por ejemplo, que se le han roto los frenos. Pero esta manera de discurrir no lleva a nada, no explica nada, pues ¿por qué precisamente se le han roto los frenos a Cebulla? Comprobamos pues que la manera de discurrir del blanco no lleva a ninguna parte. Peor, el blanco, tras establecer que los frenos han sido la causa del accidente y de la muerte de Cebulla, confecciona un informe y cierra el caso. Lo cierra, y lo hace en el momento en que el caso solo comienza. Es que Cebulla ha muerto porque alguien le ha echado mal de ojo. Eso es obvio y está claro. Lo que no sabemos es quién lo hizo, y es lo que ahora tenemos que investigar. Lo hizo un brujo. El brujo es un hombre malo y que siempre actúa con malas intenciones. Existen brujos de dos clases. El primero es el más terrible, porque es el mismo diablo con piel de hombre. No delatan su naturaleza satánica, ni su aspecto, ni su comportamiento. No viste ropas especiales, ni lleva instrumentos de brujería. No cuece pócimas, tampoco prepara venenos, no cae en trance, ni recita conjuros. El brujo de esta clase actúa con la fuerza del poder psíquico con que nace. Es un rasgo de su personalidad. Después sigue explicando que hay otro tipo de brujos y al final concluye: si Cebulla ha muerto en un accidente, lo más importante para su familia no será ahora el estado de los frenos, pues ya se sabe que esto no tiene ninguna importancia.
sino averiguar si el mal de ojo que ha causado dicha muerte lo echó un brujo diablo o un simple brujo hechicero artesano. Tal cuestión es fundamental y en este sentido se orientará toda la larga y complicada investigación en la que se implicará a adivinos, ancianos, curanderos, etc. El resultado de esta investigación será de capital importante. Y continúa diciendo cómo continúa la historia. He hecho esta larga cita porque ilumina de un modo tan claro algo que se va a ramificar a lo largo de toda la tesis. Nosotros, los cristianos, no solo los católicos, creemos en una serie de verdades esenciales, verdades que nos han sido dadas por Dios. La existencia de los daimones, la existencia de daimones los endemoniados, y creemos que se ha entregado un poder de exorcizar. Pero, aunque nosotros retenemos como provenientes de Dios esas verdades, no estamos obligados a creer toda una serie de periferia que se ha creado alrededor de esas verdades. Es pretensión de esta tesis, lo ha sido, el tratar de reflexionar acerca de lo que es verdaderamente la esencia de toda esta cuestión, el misterio, y todo lo que se ha ido agregando después por parte de personas muy buenas, personas que se han dedicado plenamente al exorcismo, pero que nos están refiriendo una serie de cosas que su única base es la revelación a través de carismas y en menor medida incluso la experiencia. Porque la experiencia es lo que vemos. Vemos una serie de signos en el proceso y ya está. Lo que hay debajo de la experiencia, los criterios interpretativos, eso es lo que ha ido construyendo y sedimentando además con el paso de los años una literatura en la que el que entra de nuevo, el que se forma para ser exorcista, como todo el mundo no se atreve a ponerla en cuestión, se siente en la obligación de creerla. Y pienso que esta tesis ayudará a decir, tú crees lo que quieras. Lo que tenemos aquí realmente son estos principios fundamentales. Pero no creas que tienes una obligación de fe en asentir a estas cosas. Porque lo que se dice en realidad que es experiencia es toda una construcción teológica que en realidad tiene como asiento cosas que no se ven. Yo creo que si uno lee los libros que se han escrito en estos últimos años, puede al final uno sacar la impresión de que el ejercicio con verdadero conocimiento del exorcismo, al final es una gran farmacopea, una farmacopea en la que te dicen, si sufres esto, vudú, debes hacer esto, si sufres macumba, esto, si eres masón, debes hacer todas estas cosas. En las reuniones de exorcistas, año tras año, he ido comprobando como muchas de las conferencias se centraban en esta práctica del exorcismo, que ciertamente es muy opinable, pero que producía ya todo un camino que orientaba a los nuevos que venían. La caída de este misterio en esa relación de remedios particulares dependiendo para cada caso, es algo, pienso yo, que requería verdaderamente de una poda teológica, que requería de un retorno a las verdades evangélicas. Las verdades bíblicas deben volver a iluminar ciertamente la práctica y la teología sobre este ministerio. En el Evangelio hay un versículo en el que se dice muy de pasada que Jesucristo exorcizaba logo, con la palabra. Después eso se
traduce con su autoridad, etcétera, etcétera. Pero la palabra literal que hay allí es logo, porque eso suponía una ruptura con toda la literatura exorcística que conocemos, sobre todo del siglo I al siglo IV. Los exorcistas que exorcizaban con infinidad de remedios, de técnicas. Cuando uno iba a un exorcista judío, ambulante muchas veces, no solo en Palestina, en otros lugares del imperio, lo que aprendía era una técnica. Jesucristo rompe con eso. Exorcizaba logo. No va a perder ningún tiempo en enseñarnos técnicas. De hecho, si examinamos los evangelios, nos damos cuenta de que no hay realmente una demonología en ellos. Lo que brilla es Cristo exorcizando, pero no va a perder tiempo en construir una demonología. Ciertamente que hay unos cuantos elementos, una serie de versículos que permiten un cierto conocimiento teológico de ese mundo demoníaco, pero hay expresamente esta voluntad de no exponer una demonología en los evangelios, ni después. No podemos citar como esto simplemente los textos de San Pablo sobre jerarquías, ni lo poco que se dice en el Apocalipsis. Porque el mismo Cristo, en su evangelio, lo que quiere precisamente es purificarlo todo. Lo que quiere es podar, dejar el misterio en su simplicidad. Creo que, aunque con buena voluntad, no caminaremos por la vía adecuada si nosotros tratamos de cubrir lo que a muchos les parece una deficiencia en los fundamentos bíblicos. Hay que rellenar lo que no se nos ha dicho, cuando en realidad el espíritu del Evangelio a lo que va es justo a lo contrario, a una perfecta simplificación. Yo veo claramente un paralelismo entre esa mentalidad farisaica que tenía cuidado de no contaminarse y esa idea de contaminación que existe en muchos exorcistas. No hagas esto, que te puedes contaminar, no hables con esa persona, ojo si vas a tal lugar. Eso realmente, con otros presupuestos teológicos totalmente distintos, pero es algo que tiene un paralelismo muy grande con el fariseísmo. Frente a eso están lo que hoy día serían los modernos saduceos. Los saduceos se presentaban, por lo que sabemos por varias fuentes, como una versión racionalista, más racional, decían ellos, de la Torá. Y esa versión racionalista encontraría el paralelo en nuestra época en pecar por defecto. Y no siempre cayendo en el negacionismo, no siempre cayendo en el negacionismo de la realidad de los demonios y exorcística, pero ciertamente imponiendo tales filtros, trabas a lo que dice el Evangelio, que de hecho nunca encontraríamos posesos y de hecho este ministerio nunca se ejercitaría. Creo que estos dos extremos son extremos que permean toda la obra, de principio hasta fin, de la cual deberían nacer una serie de orientaciones, no más tampoco se pretende, que evite los dos extremos que son viciosos. En ese sentido, mi tesis es restrictiva respecto al tema de las autorizaciones episcopales, restrictiva respecto al tema de si todo el mundo tiene o no poder para exorcizar, restrictiva también en el campo teológico, reduciéndolo todo a sus fundamentos seguros. Después, el paso del tiempo ciertamente decantará más verdades esenciales, más verdades compartidas por todos, pero lo que no se puede es continuar por un camino que yo lo denomino como de monocentrismo. Esa praxis, indudablemente,
tiene consecuencias muy negativas que yo las he visto, tan negativas como la negación, aunque, en mi opinión, es más contrario a lo que es el espíritu del Evangelio, introducir el temor acerca de los demonios, vivir en un continuo estado de acoso, tener que multiplicar las prácticas de protección frente a aquellos que creen en el Evangelio, pero viven en paz, porque no piensan para nada en los demonios. Entre los dos extremos, ciertamente veo más sano el segundo, aunque parezca llamativo, porque los otros creen, pero un exceso de credulidad al final tiene consecuencias negativas. El ejemplo que he puesto de Cebulla y su accidente en la obra de Kapuscinski, lo que nos demuestra es que también en el ámbito cristiano se tiende hoy día a la sustitución de las causas naturales por unas causas invisibles, unas causas demoníacas, como si la realidad que nos rodea, su causalidad fuera meramente aparente. Esto, indudablemente, supone una negación del concepto de la naturaleza. Esto no está enseñado en los evangelios. Y, por lo tanto, creo que será beneficioso para los que lean pues estas líneas que yo he hecho, el comprender que hay que andar muy pendiente de los prejuicios que se nos cuelan sin darnos cuenta. Otro aspecto que señalaría de la tesis, y que creo que es positivo, es la elaboración poco a poco, entre los que vayamos escribiendo, de una serie de términos técnicos que permitan después construcciones teológicas ya más complejas, pero basadas en lo bíblico. Me estoy refiriendo pues, a conceptos como el de la circulatio ad ecclesiam, extra ecclesiam e intra ecclesiam en el tema ecuménico. Me refiero al tema del corpus demoniacum, corpus diaboli, en el tema de la guerra espiritual, de la distributio demonium, la distribución de demonios por lugares, o el tema del nexus economicarum, que esta es una de las cosas que, como ejemplo, creo que la tesis ha ofrecido a los demás. Reflexionando sobre lo que es el exorcismo, ya de un modo más teológico y más profundo, de pronto surgen posibilidades dentro de la ortodoxia. Puede por ejemplo, la guerra entre ángeles y demonios no haber acabado. El Apocalipsis es claro, hubo una guerra en el cielo. Después se nos dice que fue expulsado de los cielos el diablo. Pero claro, ellos están en el Evo. ¿La guerra ha acabado? Ambas posibilidades, pienso yo, son ortodoxas. La idea de que ya todos están definidos, ángeles o demonios, o la posibilidad de que todavía queden espíritus guiadores en ese mundo de los espíritus angélicos. Si esta posibilidad es cierta, claro, esto abre posibilidades muy interesantes, porque la economía de la salvación humana y la de los ángeles estaría entrelazada. No serían ellos meramente actores exteriores en un mundo en el que ya todo está determinado, salvación o condenación. La misma historia de la salvación humana sería enseñanza para esos espíritus guiadores. El juicio final, ciertamente, pasaría a ser ese punto definitivo después del cual ya a lo largo de toda la historia humana y del Evo quedarían ya los espíritus en un lado o en otro. Creo que esto abre posibilidades muy interesantes, aunque no se desarrollara nada más. Simplemente la expresión de esta posibilidad me parece que dota de un valor apasionante a la historia humana. Incluso la misma Sagrada Escritura pasa a ser enseñanza si existen todavía espíritus en estado de guiadores, porque ellos contemplan en otra creación la acción de Dios amorosa, la misma redención.
Jesucristo ha hecho la paz entre los habitantes del cielo y de los de la tierra con su sangre. Claro, ciertamente, como dice la Escritura, Cristo murió por los hombres. Pero si esto es así, incluso el mero espectáculo de la redención cobraría un valor salvífico impresionante. Todo, desde la época de Abraham, realmente tendría importancia para ellos. También me ha parecido interesante en la obra el que se analizara, yo no lo he encontrado en ningún otro sitio, las implicaciones de la teología subyacente en las diferencias entre el exorcismo católico y el protestante. No son iguales ni se va a desarrollar de igual manera si partimos de un lado o de otro. Quiero también decir que hay dos temas que no he tocado en la tesis y que son muy interesantes, pero con toda humildad lo digo, no es una cosa que lo digo por quedar bien. No me he considerado que estuviera maduro para ni siquiera plantear de un modo que a mí me convenciera el tema de los maleficios y el tema de las maldiciones intergeneracionales. Realmente, hasta el último momento, yo creí que pensando mucho, preguntando mucho, lograría poder al menos definir las líneas esenciales teológicas de ambas posturas, a favor y en contra, y hacer una cierta valoración, aunque yo mismo no me definiera, pero con toda honestidad creo que deberá pasar más tiempo antes de que pueda dar una respuesta a esa pregunta. Cosa que me sorprende también como después de tantos años y de hablar con tanta gente, yo sigo sin ver claro ciertos fundamentos teológicos a estas cosas y otros lo resuelven de forma automática y con toda seguridad. Pero recordemos que el poder de las tinieblas, como dice el libro de la sabiduría, no está libre sobre este mundo. El poder de las tinieblas no está libre. El otro tema, el de las maldiciones intergeneracionales, en principio daría la sensación de que no tiene que ver con el tema de la demonología, pero si queremos salvar esa cuestión, yo creo que el único modo es conectarla. De otra manera, la idea de una carga progresiva que se va acumulando generación tras generación, eso se puede salvar difícilmente. La acumulación lastraría a la humanidad en toda su historia. Me sorprende, como podrán ver en la tesis, las demonologías del siglo XV y XVI, Kramer con su famoso Malleus o Girolamo Menghi con su Flagellum Demonum, cómo son vistas con interés y aceptación por parte de sacerdotes en nuestra época, cuando incluso en su época la misma jerarquía consideró que no eran adecuadas. Muchos de esos, bueno, concretamente esos dos autores, han tenido más éxito como escritores que como exorcistas. Y de hecho Kramer, en cuanto publicó su libro, aunque metió a Sprenger en él, no tenía nada que ver, se le prohibió volver a ejercer como inquisidor y su obra fue condenada. Es curioso cómo estas demonologías, y uso ese término en sentido impropio porque son obras de la fabulación, han tenido influencia incluso en el mundo protestante. ¿Cuántos libros de autores he visto que para corroborar sus puntos de vista los citaban como personas con experiencia? Lo que no podemos caer, como han caído algunos protestantes, por ejemplo, es la idea del mapping, de empezar a hacer mapas de la tierra y en cada país acerca de la ley de los demonios, trazar líneas, etcétera, etcétera. Estas cosas yo las he escuchado en las reuniones de exorcistas. Si el ministerio va a empezar
a caminar por ese lado. Creo que ciertamente es una desviación de la simplicidad que sabemos con que era ejercida en los primeros siglos, en las que ni siquiera había ritual. Y para acabar con mi exposición, este tema no ha tenido un desarrollo elaborado, largo, a lo largo de la historia de la Iglesia, pero no pienso que eso haya sido por casualidad. Pienso que ha estado algo inserto en el seno de la Iglesia. Si en los Evangelios hubiera aparecido una demonología, por muy sana que hubiera sido, la misma historia de la Iglesia se hubiera decantado peligrosamente hacia un extremo. Yo creo que esa sobriedad de decir, esto existe, haced esto, y punto final, ha sido algo querido por Dios. Cualquier desarrollo que se haga en el futuro debe retornar una y otra vez a los fundamentos bíblicos. Adesso ha la parola per il parroco direttore della Buenas tardes a todos. Acabamos ahora aquí en el Ateneo un curso sobre exorcismo y oración de liberación la semana pasada. Y la tesis de don José Antonio Fortea casi ha coincidido una semana después. Pero por un lado me da mucho gusto que haya personas que, como él, han querido hacer una tesis que podemos decir inusual, porque realmente la teología de los demonios, no tanto quizás la de los ángeles, y la teología del exorcismo y de muchos temas relacionados con él, como se evidencia en la tesis, está todavía bastante en ciernes. Hay muchos temas que están estudiándose, él ha mencionado dos: el maleficio y las maldiciones intergeneracionales o la curación del árbol genealógico, etc., donde hay poco de teología, digamos, estudios teológicos al respecto. Podemos decir que la práctica exorcista se ha llevado a cabo. En el curso vemos que ha habido durante unos años pues un poco de la tesis negacionista o la tesis de racionalista ha imperado, ahora vuelve más, pero la teología pues ha tenido una larga pausa de silencio también en relación a esta duda, en relación a la existencia misma del diablo, por parte primero de la teología liberal protestante, también en parte por la teología católica. Yo creo que la tesis que nos ocupa quiere generar un cierto hueco en ese ámbito y responder a algunos de los interrogantes que surgen en la práctica del exorcismo. Yo soy teólogo, no soy exorcista, y es lógico que haya una especie de separación, por decirlo así. Hay realidades en las prácticas del exorcismo sobre las cuales el teólogo pues puede decir relativamente poco. Voy a poner un ejemplo, y es que sin buscarlo, sin quererlo y sin gustarme, desde casi el inicio me hicieron portavoz de este curso. Vino a Televisión Española y me preguntó que si en el exorcismo se sacaban pues metales, y porque libros como el Padre Amor y otros exorcistas, en la práctica parece que pasa esto. Yo le dije, mire, yo como teólogo no puedo decir nada, o sea, no tengo esa experiencia. La doctrina de la Iglesia así oficial, pues no le puedo responder. Habrá que preguntarle a la práctica del exorcismo. Entonces había y debe haber, y hay, pero al mismo tiempo tiene que haber una unión, una distancia entre la práctica exorcística y la teología. Por eso es muy importante este acercamiento
entre práctica exorcística y teología. Este tema está necesariamente unido a otros como la angelología, la demonología, la soteriología, la eclesiología, la antropología y la escatología. Es un tema sumamente delicado porque estamos ante fenómenos que podemos simplemente negarlos con una tesis racionalista, podemos exagerarlos con la tentación sensacionalista y falsamente supernaturalista que también está presente. Se impone, por lo tanto, una consideración sobria que se base en los datos de la Escritura, de la tradición auténtica, del magisterio de la Iglesia, como doctrina de fondo sobre la cual juzgar estos diversos aspectos que surgen en la práctica del exorcismo. Hay cuestiones, como acabo de decir, no fácilmente discernibles con la sola doctrina, que requiere de una gran prudencia, circunspección, pero al mismo tiempo valor para considerar algunos aspectos que un craso racionalismo simplemente niega. Creo que uno de los valores de la tesis de don Antonio Fortea es esta parresía, uso en sentido impropio la palabra, porque es más bien la parresía en el hablar, pero al tratar estos temas, aspectos que deben ser reconducidos a una sana consideración teológica. El autor ha dividido en 4 grandes partes el tema. Una primera parte, aspectos que conciernen la dogmática en general, excepto la eclesiología. La segunda parte, aspectos eclesiológicos. La tercera parte, temas que surgen de la praxis del exorcismo, que tienen que ver con la liturgia o con el diálogo con las ciencias humanas. Finalmente, temas relacionados con la legislación, sea canónica que civil. El autor considera los diversos temas tratando de ser fiel a la doctrina de la Iglesia y, si en algún caso quiere proponer alguna novedad, lo hace con cuidado y respeto, presentando, si fuera el caso, sus conclusiones como hipotéticas. Ciertamente la división de todos estos temas podría haber sido hecho en otra manera, pero eso es, digamos, algo normal cuando se trata de tantos temas diversos. Como él mismo subrayaba en lo que él ha llamado disertación, creo que es fundamental el primer capítulo, donde él expone 2 grandes mentalidades de la cultura católica y teológica contemporáneas que afrontan este tema. 2 grandes mentalidades que en realidad no solo se aplican al exorcismo, sino también a la consideración general de la vida cristiana. Una es esa mentalidad que él llama demonocéntrica, que diríamos ve el demonio por todas partes, y otra es una mentalidad racionalista que lo considera inexistente. Se impone un equilibrio y en este sentido el autor lo respeta como línea metodológica que recorre la tesis. Yo ahora he preparado 9 preguntas, pero no nos dará tiempo quizás para responder a todas, de algunos temas que considero interesantes y actuales en la práctica del exorcismo. Pero antes simplemente quiero decir, obviamente, el tema sobre aspectos teológicos de la práctica del exorcismo hubiera podido tocar otros temas que deja aparte, como es obvio, no se puede tratar todo. Por ejemplo, la permisión divina en el caso de las posesiones, es algo que la gente se pregunta mucho, ¿no? El considerar el exorcismo como un sacramental, o el pecado imperdonable de los ángeles, que va a salir en una de las preguntas que haré. Entonces la primera pregunta que yo le voy a hacer es un puntum dolens. Es un puntum dolens no por lo como él lo ha tratado, sino en sí mismo. Y es esto:
En la práctica del exorcismo, y aquí nos fiamos obviamente de esta práctica, de lo que nos dicen los exorcistas, salen a relucir el tema de las almas errantes o perdidas. Espíritus que no son demonios, sino que ellos mismos afirman ser almas humanas y que piden oraciones. Se trata de comprender, en primer lugar, la existencia real de estos seres, teniendo en cuenta que el demonio quiere también engañar dentro de la misma práctica exorcística. Y en segundo lugar, y también esto es muy delicado, su estatuto ontológico encuadrado dentro de una sana escatología. El autor analiza con cuidado las diversas hipótesis, que sean demonios, que sean almas condenadas, almas del purgatorio o almas perdidas, dando diversas razones por las cuales se podría abrir la posibilidad a la consideración de su existencia. Pero obviamente esto pone serios problemas con la doctrina tradicional de la escatología. Yo quisiera, Padre Fortea, que usted nos explicara este tema y si quiere, bueno, te lo pido, si fuera posible, su opinión al respecto. Sí, ha sido el único punto que ha sido como una cuestión fáustica, la tentación de Fausto de decir, vender el alma del teólogo a cambio de un poco de oro. Si yo hubiera enfocado todo de un modo más aséptico, frío, y me hubiera limitado a decir lo que digo en la tesis, que ciertamente no hay argumentos incontestables a favor de eso, y ya está, y ciertamente redacté ese capítulo de esa manera en un momento dado, no me hubiera creado problemas y sé que por el resto de la tesis no hubiera tenido ningún problema. Todo se basaba mucho más en la razón, en el sentido común. Ese ha sido el único punto en el que finalmente cedí y dije, no te metas en problemas, limítate a decir lo que diga el magisterio, lo que diga tal, y fríamente saca conclusiones respecto a lo que está escrito sin ir un poco más allá. Pero después de pensarlo y volverlo a pensar, no me sentía a gusto, y ciertamente lo que digo en la tesis es, esto es lo que hay, no hay ningún argumento incontestable, ni en la Sagrada Escritura, y hay un silencio en la mística. Sí que hay una serie de elementos que llevan a considerar esta posibilidad, llevan a considerarla, pero es el único punto que puede oler a heterodoxia o a una especulación demasiado desatada respecto a la realidad teológica segura. Yo creo que un ejemplo que nos puede ayudar a entender lo que ha podido pasar, si uno lee los libros de moral más antiguos, e incluso algunos del siglo XVIII, las cosas eran muy, permítaseme la expresión española, sota, caballo y rey. Pum, 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 y se acabó. Esto es así, punto final, y además con una clara tendencia en los escritores a no meterse en problemas. Entonces, lo mismo que la moral ortodoxa del siglo XX ha introducido infinidad de matices, ha introducido la antropología, muchas consideraciones que hubieran sonado muy mal en siglos pasados, pero que cabían dentro de una moral católica, cabían. Yo pienso que a nosotros nos pueden traicionar los resúmenes catequéticos. Un resumen catequético repetido miles de veces y durante generaciones, al final pasa a ser una verdad. Y en eso no hay ningún problema. El problema es considerar que esto es la verdad y que no hay nada alrededor de esto. En el mundo patrístico, ciertamente
las cosas son muy complejas. Hay una serie de siglos de gran titubeo respecto a la escatología. Hay unas cuantas cosas que están claras, condenación eterna, salvación, no es posible la apocatástasis, no es posible que alguien en el infierno se arrepienta, etc. Pero realmente, hasta Benedictus Deus, esa ambigüedad de los textos patrísticos todavía pesaba tanto que allí tenemos el caso del famoso Papa que dimitió, que al final incluso él, leyendo a algunos padres de la Iglesia, pues acabó diciendo en un sermón lo de las almas que dormían debajo del altar. Creo que era necesario poner ese orden, pero creo que las verdades dichas en la catequesis no son toda la verdad, que hay más y que cabe. El ejemplo, hoy lo releía en la tesis, dándole un repaso, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, el famoso episodio que cito en la tesis de Trajano, que según San Gregorio fue sacado del infierno por las oraciones de los vivos, él lo creía que era verdadero. Y entonces él especula cómo se puede hacer una excepción, qué posibilidades teológicas hay para que un alma del infierno sea sacada. Esto lo dice Santo Tomás, las citas están en la tesis. Es decir, creo que el mismo Santo Tomás escucharía con atención estas posibilidades, aunque él mismo no se determinara. Bueno, y mi opinión personal es que sí, y he dudado mucho. Realmente, lo que diga la Iglesia es lo que yo aceptaré. Jamás predicaría en una homilía acerca de este tema, jamás, pero es un tema que sale siempre en las reuniones de exorcistas de todos los países. Padre, tenemos esta duda, sin que yo les haya dicho nada. ¿Es esto cierto? Y cuento en 2 minutos una anécdota que fue la que me abrió esta posibilidad. Yo estaba en México dando unas conferencias, no me acuerdo en qué ciudad perdida del interior de México. Se me acercan 2 laicos, uno médico, me dicen: Padre, nosotros ayudamos toda la vida a un santo exorcista de la ciudad vecina, un hombre que murió anciano en olor de santidad, tal. Y este hombre, muchos años antes de morir, sufrió un infarto y él tuvo una experiencia cercana a la muerte, que nos la relató, tal, y que Dios le dijo que tenía que volver. Bueno, pero a partir de ese momento, él nos dijo que él veía almas humanas vagar por el mundo. Hasta allí no hay ningún problema, purgatorio. El problema es que esas almas le pedían, yo lo voy a decir tal cual me lo dijeron ellos, le pedían el perdón de los pecados. Y este sacerdote se resistió porque dijo: yo no estoy autorizado a esto. Y hasta que un día nos dijo: Jesucristo se me apareció y me dijo que lo hiciera. Verdaderamente, aquello fue un caso que me llamó mucho la atención. Pero es que después ha sido una constante. Santos sacerdotes convencidos de que esto no era posible. Por ejemplo, el Padre Amor niega rotundamente la posibilidad en sus primeros libros, pero que dicen: es que de verdad nos resulta un poco difícil pensar que no existe esta posibilidad, y me daban las razones. El mismo Padre Amor, después de negarlo rotundamente, después cambió de opinión, y en sus últimas obras, de forma expresa, dice que esto es posible. Como es lógico, yo no tengo más deseo que caminar con la Iglesia. Yo me puedo equivocar, la Iglesia no. Las teorías no deben ser predicadas, pero creo que los teólogos, por temor a pisar la ortodoxia, no debemos evitar la posibilidad de ir más allá de lo trillado, de una mera repetición. La teología no es mera repetición. La ortodoxia es un verdadero don divino y todos debemos defenderla. Pero en el ámbito académico se puede ir un poco más de lo que está escrito, y después el tiempo irá dejando claro qué valía y qué es lo que no valía. En otra pregunta, en el tema de la guerra espiritual se habla de la dimicatio, ¿no? Para quien no esté al tanto,
Es un exorcismo realizado sobre demonios que tienen un influjo sobre un territorio determinado, o una nación. Ahora, es una pregunta así también un poco personal y que tiene que ver con las maldiciones intergeneracionales de algún modo, pero no solo. La pregunta sería, ¿podrían, si aceptamos esto, ¿no? ¿Podría, o qué bases habría para decir que los demonios no solo pueden tener influjo sobre un territorio, sino, por ejemplo, sobre una familia, sobre una institución? Aquí, obviamente, si es una familia, emerge de algún modo el tema del árbol genealógico. ¿Qué opinaría usted sobre esto? ¿Por qué reducir, si se acepta la demicazio, solo a un influjo territorial y no a un influjo de otro tipo, que puede ser incluso más fuerte que el mero territorio? Hago propósito de ser mucho más breve en esta respuesta para que puedan aparecer las suyas. Bien, indudablemente la razón por la que yo afirmo que la dimicatio es posible son dos, y creo que las dos son válidas. Un fundamento bíblico, Daniel 10:13 en adelante, Santo Tomás hace referencia a ello, el famoso texto lo leo brevemente para los que me escuchen en el tribunal: y alcé los ojos, y aquí que un hombre vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, le dice una serie de cosas, y después dice: el príncipe del reino de Persia se me ha enfrentado 21 días, y he aquí que Miguel, uno de los jefes principales, ha venido en mi ayuda, y le he dejado allí junto al rey de Siria. ¿Sabes por qué he venido a ti, a Daniel? Y ahora me volveré a combatir al príncipe de Persia, y cuando yo parta, he aquí que el príncipe de Grecia vendrá, y nadie hay que se mantenga firme a mi lado contra esos, sino Miguel vuestro príncipe. Leído así, todo seguido, sin meditarlo, reconozco que es complicado para el que lo escuche por primera vez, pero Santo Tomás de Aquino llegó a la misma conclusión que la literatura protestante, y el análisis de este texto, verdaderamente complejo, deja claro, sin duda alguna, no cabe otra interpretación, acerca de la distributio demonum. Los demonios son seres inteligentes, los seres inteligentes forman una sociedad se organiza. Es decir, según la jerarquía de demonios, el mundo quedaría distribuido con demonios que tientan. De ahí que a través de este texto de Daniel se entiende por qué Jesús habla del príncipe de este mundo. Se refiere a esto, a que hay príncipes distintos distribuidos por el mundo para ejercer su función de tentar, de destruir la obra de Dios. Bueno, entonces aquí encontramos una base. No podemos no hablar de este hecho, y por lo tanto, si Miguel luchaba, también nosotros podemos colaborar. La razón nos indica eso. Si exorcizamos acerca de la acción del demonio sobre una persona, bien podemos acerca de la acción del demonio sobre el mundo o sobre una parte, y además esa ha sido la praxis, aunque no se haya teorizado. Ahora bien, es siempre complejo ir aguas adentro, es complejo ir más allá de la Sagrada Escritura. Esto es seguro, pero ¿hasta dónde llega esa distribución de los demonios? ¿Hasta dónde llega esa acción? Es posible que sí, pero no me atrevo a decirlo. Yo creo que las organizaciones naturales de los hombres razonablemente podemos pensar que estén distribuidas entre esa jerarquía de los demonios. Es razonable. Siempre ha existido la idea de que podía haber un ángel que protegiera la ciudad, otro ángel que protegiera el reino. Ha sido algo natural, ningún teólogo ha visto ningún problema en eso. Pero ya entrar en más disquisiciones, creo que es preferible centrarse en lo seguro. Mi opinión es que no. Mi opinión es que el número de demonios es pequeño y que por eso se distribuyen muy bien. Según otro versículo de Daniel, son miles de millones los ángeles.
dice, vi miriadas de miriadas alrededor del trono de Dios. Una miriada son 10.000, 10.000 por 10.000 da una cifra de cientos y cientos de millones. Pero, ¿cuántos de esos cayeron? Mi opinión es que una fracción muy pequeña, muy pequeña. Por la misma naturaleza de lo que es la condenación, y el mismo Santo Tomás lo dice en la Suma, la naturaleza tiende a conseguir su fin. Luego, la mayor parte de los hombres se han salvado. Esa es la idea de Santo Tomás. Lo mismo se puede transferir a este mundo. Entonces, como son pocos, pienso que se entiende mejor la idea que aparece, por ejemplo, del diablo de recorre el mundo. El diablo como el que recorre el mundo. Los demonios que hay recorren el mundo tentando, pero no tienen tantos. Siempre ha existido una tradición, aunque no sea verdad de fe, pero sí cercana a la fe, del ángel de la guarda. Nunca ha existido una tradición del ángel demoníaco de la guarda. Solo hay un autor patrístico que habla de ese tema, pero no tuvo continuación ninguna. ¿Por qué? Yo creo que no hay tantos, pero es una opinión personal. Bien, veo que el tiempo pasa. Yo tengo una pregunta breve, que de otro género, que es ya de la última parte, que es sobre aspectos legales. Aquí también en el curso hemos tenido algunas personas que han venido a hacer esto. Me refiero a legales no solo canónicos, sino civiles, ¿no? Tenemos un caso muy conocido de Alemania, que usted creo que también ha escrito algo sobre esto, de Annelies Michel. En el curso que tuvimos de exorcismo, aquí recientemente, una cierta persona de autoridad en este campo, pero exorcista, dijo que según él era una intromisión y abuso indebido de la autoridad civil y jurídica dentro del ámbito de lo religioso. Yo creo que usted es contrario a esto, a este juicio. ¿Nos podría explicar en este caso concreto, porque este caso concreto fue paradigmático, porque después muy pocos exorcismos se hicieron en Alemania? ¿Nos podría explicar, según usted, si los jueces se extralimitaron o hubo imprudencia por parte de la Iglesia, porque hubo autorización del obispo, ¿no? Bueno, pues cuando escribí el libro El caso de Annelies Michel en colaboración con un canadiense, el señor Rollins, que conocía a este sacerdote que fue a Alemania a investigar el caso, etc., en un momento dado de la escritura ya habíamos quedado en que yo llamaría al padre Alt, que todavía vive, para saludarle por teléfono, etc. Cuando se enteró de mis conclusiones, no quiso ni ponerse al teléfono y además se lo tomó muy mal, muy mal. De hecho, el libro acabó con dos conclusiones, es un libro con dos conclusiones, la del canadiense y la mía. El canadiense, evidentemente, dijo, es absolutamente injusta. No voy a explicar el caso para no alargarme, dado que el tiempo nos persigue. Es una injusta, pero yo, analizando desde un punto de vista meramente jurídico la condena de este exorcista, de los dos exorcistas, considero que el juez hizo bien. ¿Por qué? La ley debe regir para todos. La ley debe ser la razón. La ley es la expresión de la razón. Es lógico que nosotros los católicos, en una democracia, otra cosa sería una teocracia o un estado confesional, perdón, sería distinto. Pero en una democracia, en un estado de derecho, yo creo que nosotros no pedimos, estoy seguro, no debemos pedir ningún trato especial, debemos pedir la salvaguarda de la razón y, por lo tanto, que se nos aplique la misma victoria, dominio de la razón que a todos los demás. Allí hubo una denegación, un no hacer algo que se debía haber hecho. Y por lo tanto considero que la condena era justa.
yo, si hubiera sido juez, hubiera condenado a estos dos sacerdotes porque hubo una comprensión no adecuada de la naturaleza en medio del misterio del exorcismo. Y ciertamente lo primero que hay que tener en cuenta en un exorcismo es la naturaleza. Si olvidamos eso, nuestra labor puede dar lugar a aberraciones. Todo el exorcismo debe regirse por el sentido común. En el momento en que antepongamos lo que nosotros creemos que son obligaciones de la fe, creemos, frente a la razón, olvidando que una de las características del cristianismo es que el Dios que es razón nos ha predicado una religión basada en la razón, a favor de la razón. En el momento en que hagamos una contradicción de eso, en ese momento estaremos arriesgándonos a conclusiones que pueden llevar hasta la muerte de una persona. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo con los obispos. La razón debe ser la regla general a través de la cual se articulan los elementos mistéricos indudables. Si es al revés, una persona puede morir, como ya pasa. Ahora pasando la palabra a Bien, yo he sido llamado aquí no para alabarlo, sino para censurarlo. Mi trabajo, ¿verdad? Entonces no espere de mí una laudatio, porque esto no es un doctorado honoris causa, sino una censura, es mi trabajo. Yo hago y lo he aceptado propternimiam caritatis, no a usted, al que no lo conozco, sino a ellos, por el mucho amor que les tengo, porque leerse una tesis de 500 páginas, me parece que son unas 10, no 12, sino 10, solo un héroe lo hace. Yo me siento hoy heroico, ¿verdad? Porque... Estimado padre, le han dado la versión reducida. Ya. Eso es el suyo. En mi universidad se dice, a partir de la página 300, el censor no tiene que leer. Yo le digo, bien, entonces, yo no tengo nada contra usted, porque no lo conocía. Así que ni usted a mí, ni yo a usted. Así que yo le digo libremente. Solo por amor a ellos aceptado. Pero bueno, también debo decir que soy profesor de estas cosas. Si no, no me hubieran llamado. Pero soy profesor de sacramentales. Ahora lo va a ver enseguida. Bien, la tesis, voy a hacer primero un comentario, la tesis, luego le puedo bombardear de preguntas hasta que se acabe el tiempo. La tesis manifiesta un buen conocimiento de la materia estudiada, prefiero leer un poco para no perderme. Sin duda un tema de una cierta actualidad, dada la mediaticidad del sujeto estudiado. Aquí sí que hay mucha mediaticidad y mucha avalorio. En algunos aspectos, lo digo claramente, puede considerarse una enciclopedia de temas exorcísticos, porque se tocan infinidad de temas, ¿no? Dada la amplitud del tema tratado en relación con los exorcismos, quizá esta magnitud de temas puede ir en detrimento de la claridad de la exposición, que a veces uno se pierde, ¿no? En miles de temas colindantes, lo que es bueno para la enciclopedia, pero no lo es tanto quizás para una tesis doctoral en Sagrada Teología. Sin duda el tema es una buena aportación al tema muy amplio de los exorcismos, pero sobrepasando la parte teológica. Es decir, yo censuro una tesis en una facultad de teología, en una universidad católica y una universidad pontificia. Es decir, ahí estamos, no es una facultad de sociología, ¿no? Es decir, yo me interesa en ello. Evidentemente hay pocos estudios serios sobre los exorcismos, a pesar de que usted cita cantidad de bibliografía, cantidad. ¿Cuántas son? 1500 citas, ¿no? Estamos 1200 citas a pie de página, una cosa
una cosa impresionante, ¿no? ¿Verdad que son 1230, ¿no? Se lo voy a decir yo para... 1165, se acaba con Pío XII. 1165, nota a pie de página. Bien, no hay muchos estudios sobre el tema y esto, come si diríamos in italiano, va molto apprezzato. E al lavoro castellano, elegante y preciso, como no es siempre normal encontrar. Yo pienso que hay infinidad de citas de autores, tanto que a veces se pierde el pensamiento del autor. Uno dice, ¿y él qué piensa? A lo largo de esto, ¿y qué piensa el autor, no? Es decir, ¿qué piensa el doctorando en medio de tantísimos autores citados? Las tesis sobrepasan por su número de páginas la normalidad de las mismas, ¿no? Utilizando un carácter muy bajo y páginas llenísimas. Esto es una dificultad para el lector, y puede ser un impedimento también para la publicación excesivamente larga. Pues yo pienso que, claro, con una cosa tan amplia, tan larga, uno se pierde. Se pierde lo que en Italia se llama el filo rosso, ¿no? El fil rouge, ¿no? Un hilo conductor que establezca quizá una unidad entre la gran multitud de temas, ¿no? A veces la magnitud de temas tratados no permite un análisis serio de la temática principal, que sería la de los exorcismos en el mundo de hoy. Al final no quedan tampoco muy claras las conclusiones del autor, ¿no? Es decir, en medio de tantos aspectos, a veces hay una serie de contradicciones que son normales, quizás en una exposición tan larga. Por eso sería bueno pues insistir un poco más en algunos aspectos metodológicos, ¿no?, que pueden estar carentes, y en algunos aspectos también, digamos, de rigor científico. Dado que la tesis se presenta en una facultad de teología, evidentemente se debería predominar, se debería haber dado predomina mayor a los temas teológicos, ¿no? Usted en su texto habla de 3 temas: dogmático, eclesiástico y canónico, y luego a lo largo de la cita aparece, yo diré, muchísimo más. A veces no hay continuidad en los temas, de uno a otro se van pasando, y sobre todo se hace caso a veces de aspectos un poco marginales, como revelaciones, intuiciones, mensajes y demás. Yo personalmente en este tema del exorcismo soy muy cauto, lo que está dicho y nada más, ¿eh? Pero evidentemente yo, como verá usted claramente, yo podría ser un teórico del tema, pero no un práctico, ¿eh? No he participado en ningún exorcismo, no soy exorcista, soy profesor de sacramentales, entonces examino un ritual, pero un ritual con muchas connotaciones teológicas, como usted sabe muy bien. Es fundamental siempre en las tesis hablar del tema de la bibliografía. Como yo no soy de esta universidad, yo no entro más, pero me parece que habría que hacer una distinción que es muy elemental entre fuentes y estudios. La cosa son las fuentes que se utilizan, y algunas de las fuentes que tú utilizas del magisterio no vienen en la bibliografía. Entonces yo aconsejaría un poco estos aspectos. Voy a pasar a algunas preguntas, siempre en este deseo coloquial de mutuo conocimiento. El tema de los exorcismos, es decir, a mí me parece que en la página 212 dice usted que actualmente el ritual del bautismo no incluye ningún verdadero exorcismo. Bien, y yo le puedo decir a usted que todos los presentes hemos sido exorcizados, todos, si somos bautizados, ¿eh? Y que estoy seguro que el 100% de los presentes no tendrán un tipo de exorcismo posterior. Quiere decir que faltaría una clasificación de exorcismos. Usted ha sido exorcizado, yo he sido exorcizado en el bautismo. Entonces, me parece a mí, siendo una tesis de teología, que habría que hacer una clasificación. Usted la quiere evitar desde el principio. Dice, no quiero entrar en estos materias, pero es que deja usted al margen la parte más original de los exorcismos.
Es decir, deja usted al margen el ritual de la iniciación cristiana de adultos y los bautismos. Todos hemos sido exorcizados. Y cuando para entrar en la vida cristiana, bautismo ya no habita espirituali, precedentemente ha habido una serie de exorcismos. Más reducidos, menos reducidos. Entonces, si tomamos el ritual de iniciación cristiana de adultos, hay toda una inmensa etapa de exorcismo. Los domingos sacramentales, tercero, cuarto, quinto y cuaresma, se hacen los exorcismos, se hacen los exorcismos, y aquí tiene usted todo un campo, el que usted no lo ha tocado. Yo le sugiero un poco, al menos, eso. Es decir, ese es un aspecto que a mí me parece importante, una carencia, ¿no? Sobre todo porque cuando se estudia, y yo lo explico yo en el curso, al inicio era todo exorcismo en función de la iniciación cristiana. En algún ritual aparece, y algunos de los presentes que van a ser ustedes, hacen cosas raras, extrañas. Entonces, es decir, habría que clasificar que usted está trabajando sobre los poseídos, pero los no poseídos. La Iglesia ha establecido desde el siglo I una serie de exorcismos que preparan a la iniciación cristiana y al bautismo. Ese es un aspecto para mí que es importante. Yo, en el curso de exorcismo, dedico una gran parte y otra parte a cuestión ritual. Entonces, me parece que en una facultad de teología, si esto lo presentamos en una facultad de sociología, bueno, en una facultad de teología, yo creo que tiene usted que hacer el statu quo, como status cuestiones. Dónde estamos y cómo funciona. Entonces me parece un aspecto para mí muy claro. Acabada la tesis, usted puede hacer lo que quiera con mi sugerencia, pero yo ahora me toca hacérsela. Bueno, es un aspecto que para mí me parece. Entonces, claro, faltaría, yo pienso, una distinción clara sobre los exorcismos en función de la iniciación cristiana y los exorcismos para los poseídos. Usted trata siempre el tema de los poseídos. ¿Verdad? Personas poseídas, personas que por distintos motivos la Iglesia considera o se considera que tienen una posesión diabólica. Hay otro aspecto que usted deja fuera, que yo le aconsejaría que lo estudiara. Aparece en el ritual actual, yo no me refiero a los actuales. El exorcismo no en persona, sino en objetos o cosas. ¿Cómo dice el ritual? En el apéndice aparece, apéndice primero de este ritual aparece, leo en castellano, exorcismos en los lugares y objetos en los que de alguna manera puede penetrar por su acción el diablo y en las varias formas de oposición y persecución contra la Iglesia. Esto se trata en el primer apéndice sobre súplica y exorcismo que pueden usarse en circunstancias particulares de la Iglesia. A mí me gustaría también saber su opinión sobre este tema. Usted ha tratado esto, lo ha dejado de lado, porque mire, estamos en el Lacio, en la parte de Viterbo, hay mucha magia negra, hay misa diabólica, hay todo un tema. Y hay también este tema en concreto de lugares, exorcismo de frente a lugares, a casas, a animales y a situaciones poseídas por el diablo. Es decir, esto es un aspecto que estaba a aparecer en los rituales medievales, pero que hoy, con mucha discreción, aparece aquí en la primera. Entonces, no sé si lo ha evitado o lo ha querido evitar. Bueno, realmente sí, lo he querido evitar por... O sea, la razón, sinceramente, es que los temas que se han tocado, el criterio ha sido la relevancia. En ese sentido, su crítica de fragmentariedad está totalmente justificada. Pero ciertamente escogí ese criterio para que fuera una obra útil. Y ese tema lo quise dejar aparte porque me parecía menos relevante, solamente por eso. Mi opinión personal es que sí, que el influjo demoníaco también puede ser sobre lugares y sobre cosas. Sobre todo sobre lugares, sobre cosas es muy, muy raro. De hecho, yo era totalmente escéptico, pero aquí sí que podría decirle, si usted lo desea, un episodio que me abrió los ojos a que, como dice en la obra de Hamlet, hay más cosas
bajo la luna de las que dice tu filosofía, Ovidio. Yo estaba en una casa de una persona que conozco mucho, un empresario, un hombre. Los empresarios son gente con los pies en el suelo casi siempre, también los hay lunáticos, pero es más raro. Y entonces él me dijo que una persona con un carisma, y no soy nada crédulo respecto a ese tema, pero él me dijo, una persona con carisma me dijo, aquí, en este lugar, hay un objeto maléfico. Claro, era en su terreno, había una valla y él vivía allí. Entonces cavaron, había hierba, y a bastante profundidad, mucha, encontraron un frasco de cristal con un sapo dentro, muerto, pero conservado. Y él decía, la hierba había crecido, o sea, eso no estaba descompuesto ni nada. Un amigo suyo, político, otra profesión que tampoco se presta a incorporar a lunáticos, lo mismo, esta señora le dijo, en el umbral de su propia casa particular, aquí hay un objeto de maleficio. Y entonces él dice que se pusieron a picar primero las baldosas, después el cemento totalmente seco, desde hacía años que vivían en esa casa, y encontraron dentro de una bolsa un hígado de vaca como si lo hubieran enterrado el día anterior. A mí odio el recurrir a cuestiones de la experiencia, y de hecho en la tesis no lo he hecho ni una sola vez. Pero esto le responde a la pregunta que me ha hecho. Sí, mire, creo que hay. Yo me muevo en este campo, me muevo siempre con el lenguaje de la Iglesia. Es de una gran sobriedad, de una gran cautela, en cuestión de exorcismos, con gran precisión, con gran sencillez y con gran cautela. Yo respeto toda esa historia, pero yo me atengo, la Iglesia ha hablado aquí, y de aquí no me muevo. Pero tengo que soy un profesor, no soy en la hora práctica, ¿no? Pero esto está reflejado luego en el Catecismo de la Iglesia, en el Códice de Derecho Canónico y en los documentos que usted lee. Es decir, nosotros tenemos que ser muy cautos, al menos yo lo considero así, muy preciso y muy sobrio. Es decir, el actual ritual astral. Bien, quisiera sobre el tema, estamos en el tema de los rituales, porque yo estudio un ritual. Es decir, cuando la Iglesia dice, ¿qué es el exorcismo? Es un ritual. No solo, pero sobre todo es esto. Okay. Bien. A lo largo de la tesis, yo en la página 359, yo le rogaría que tome posesión, tuve una posesión clara del ritual que utiliza. Porque a veces utiliza la palabra ritual romano con el ritual anterior, o ritual de cita uno de Venecia de 1779. Ritual romano es este. La palabra ritual romano no es pontifical, es ritual. También el de hoy es ritual romano. Entonces yo le sugeriría que cuando hable de ritual, cite el año y cite la edición, porque cambian mucho. Es decir, el ritual de 1614, que es el ritual de Trento, se continúa a editar hasta 1925. Y entre el ritual de 1714 y la edición del 52, perdón, con Pío XII, ya hay una gran diferencia. Y entonces hay variedad de rituales. Es decir, yo le digo que sea un poco más preciso, de verdad le ha tocado liturgista, como censor, pero entonces, cuando tratamos de estos temas, y no se ve clara, aquí ya sí que entro más directamente, su posición frente a este ritual. Lo digo porque los exorcistas, ha dictado el Padre Amor, no son muy partidarios, ¿no? Entonces yo me gustaría preguntarle qué piensa de esto. Bueno, Vamos directamente al todo. ya me previnieron contra los exorcistas desde el seminario. Digo contra los liturgistas. Hace bien. Bueno, dejar claro que sus indicaciones me parecen, estoy de acuerdo totalmente, sinceramente. Respecto a la pregunta que me hace, yo he defendido que el nuevo me parece totalmente efectivo. Yo he defendido que personalmente no hubiera cambiado el antiguo por la venerabilidad de lo antiguo, por la venerabilidad de los siglos que habían transcurrido, en esencia un mismo ritual, pero que el nuevo era perfectamente efectivo
y que no tenía que ponerle ningún pero. La única cosa a favor del antiguo es que no pienso que lo antiguo deba cambiarse por ser antiguo en el caso del ritual. Otras cosas como la reforma litúrgica del Vaticano II es distinto, pero esa es mi opinión. O sea, que no tengo ningún pero que poner al nuevo. Bien, si usted lee bien, ya se dice aquí que al que no le guste este, que tome el anterior. Es el único caso de la reforma litúrgica. Y si no está de acuerdo, vaya el anterior. Dada la peculiaridad del ritual. Y luego, si hay un ritual poco reformado, si usted ve el esquema anterior y este, pues en vez de 7 salmos penitenciales han puesto 3, no cambia mucho. En vez de 3 plegarias de oración han puesto 1, es decir, pero eso es muy poco. Esto más directamente, usted cita la página 285, mira por dónde mi monasterio, solo mi monasterio. Yo soy monje de Sebas, no sabe usted, ya se lo digo yo. Mira por dónde me dice usted cosas que yo no conocía. Bien, usted cita el famoso libro recientísimo, que es un excelente investigador. Evidentemente, todo el capítulo cuarto de este libro que usted cita a pie de página, pero es que me toca directamente, quare me de propia domo ellicis, lo cita, exorcismo. Bien, pero Silos no es un caso único. Tengo usted un tema muy interesante, que los exorcismos son frecuentes en las iglesias que conservan reliquias de santos insignes. En España, San Salí de Castilla, o más o menos, San Zoilo de Carrión, San Rosendo de Celanova, Isidoro de León. Es decir, pero en la Vita Dominici aparece con mucha más frecuencia. El autor analiza este tipo de milagros y los tipos de posesión con un interesante análisis sobre las razones psicológicas. Ahora bien, y aquí voy yo, que en Silos acuda gente pretendidamente endemoniada no significa que fuera un centro de exorcismo. Y aquí es donde yo discrepo un poco así. Ante el caso de posesiones diabólicas, los fieles acudían a cualquier centro religioso a su alcance, el que estaba más cercano. Los endemoniados que acuden a Silos son en mayoría de las zonas cercanas de Burgos, de Soria de Burgos. No cabe hablar, por tanto, como se puede insinuar, de que el culto a Santo Domingo de Silos se focaliza en los exorcismos. Su especialidad es la liberación de cautivos, que el número de milagros supera mucho el de los endemoniados. Entonces, tiene razón en que lo sugiere, pero no. Es decir, así van los cautivos a ser liberados por Santo Domingo de Silos. Hay casos de endemoniados, ¿no? Pero no creo yo, y yo me baso en el libro que usted cita, que es muy interesante. Vamos más adelante porque pasa el tiempo y no quiero yo perderme lo que viene. Página 327. Aquí ya sí que entramos más en materia. Usted cita una definición famosa de liturgia del Papa Pío XII, pero no es la última palabra. Es decir, yo le propondría, la Mediator Dei va englobada en la Sacrosanctum Concilium. Aquí el padre lo puede decir, ¿verdad? Él es liturgista como yo, no lo parece, pero lo es. Bien, el Sacrosanctum Concilium 7, si quiere una buena definición de liturgia, yo le diría, presente la del Concilio Vaticano II, que acoge, ¿no? Entonces, la última palabra no es la Mediator Dei, la última palabra es la Sacrosanctum Concilium. Yo le sugeriría que mirara un poco este tema también. Exorcismo laicado. Mire, yo pienso, y creo que usted también, en esto aquí, que cuando la Iglesia ha hablado, pues ya está, causa finita, en algunos aspectos. No, usted no lo cita, yo le sugeriría que leyera la Instrucción Ecclesia de Misterio. Esta es una, yo tengo aquí el texto italiano, instrucción sobre algunas cuestiones de los fieles laicos en referencia a los sacramentos. Es una famosa instrucción que firmaron 8 prefectos del 97, Dario Castrillón, Francis Steffel, guarda un poco, Joseph Ratzinger, prefecto de Hostia de la Fe, Cardenal Medina Esteve, Cardenal Gantén, Cardenal Tonco, Cardenal Somalo, bueno, todos vivos menos uno, ¿no? Aquí prácticamente la Iglesia ha definido la participación de los laicos en el ministerio sacerdotal. Entonces, aunque no habla directamente del tema, así que habla del tema de los sacramentales y demás.
Está bien que usted proponga la cuestión de los laicos y demás, que eso ya pusieron, pero hoy por hoy la praxis es esa. La praxis está reservada, usted lo sabe muy bien, al obispo, el obispo delega y a veces el mismo obispo es el exorcismo. ¿Por qué lo hace la Iglesia? Pues yo diré, por la cautela y la reservateza, por la cautela y la precisión con que trata un tema tan delicado. Entonces, aquí hay que calibrar muy fino. Y yo le invito, siempre tengan en cuenta que yo hablo de la teoría, el tema. Bien, yo le invitaría, por tanto, a que incorpore la instrucción Eclesia de Misterio del 97. Y a mí me parece dos preguntas antes de acabar, pero repito, yo podría seguir hasta las 6, si el padre Eduardo me da permiso. El tema de la diferencia, hay un tema muy interesante, que es el tema de la diferencia entre exorcismo y oración de liberación. Es decir, mire, les voy a contar una anécdota, cosa que yo nunca hago en clase. En un país de cuyo nombre no quiero acordarme, llegué a un santuario cuyo nombre no quiero decir, de una congregación religiosa que omito, y después de la misa vi yo que la gente se ponía en torno al comulgatorio y un jovencito pasaba imponiendo las manos y yo me acerqué y le pregunté, ¿y usted qué hace? Y pues un exorcismo. Pregunté, ¿quién es el superior de la casa? Curiosamente esa noche cené con el cardenal de aquella casa, entonces lo dije. Era evidentemente un abuso, entonces cualquier cosa un exorcismo. Roma, los sábados a las 4 de la tarde, luego en privado se lo diré, pero no lo puedo decir aquí, vaya a una basílica y sentirá que se hacen exorcismos. A las 4 a las 5 de la tarde en un lugar de Roma. No digo basílica, no, retiro de basílica. Yo he ido y he visto que son oraciones de liberación, o oraciones del tipo que quiera. Entonces ahí hay una gran confusión, inmensa confusión. El exorcismo es expulsión diabólica, con una serie de oraciones de la Iglesia. Entonces me gustaría que me dijera en dos palabras, porque queda otra pregunta, el tema de liberación y exorcismo. Bueno, en mi opinión no es otra que la de la famosa carta de la Congregación para la Oración de la Fe en sus líneas, oración dirigida hacia Dios, sin dirigirse al demonio, ni para hacerle preguntas, ni para darle órdenes, etc. Yo creo que esa carta sobre las oraciones de liberación ya define claramente de un modo autoritativo qué es la oración de liberación. Esa es mi opinión. Mientras que el exorcismo es ritual o no cuando nos dirigimos directamente al demonio ordenándole que salga. Presuntamente sabiendo que hay posesión, presuntamente. Bueno, también cuento en esta definición los exorcismos acerca de un lugar o exorcismos dirigidos. Una última cosa, esta me toca menos indirectamente, pero le rogaría que la estudiara, el tema del estado intermedio. Aquí sí que yo le consideraría que hiciese una lectura tranquila, que yo creo que conocerá perfectamente, ¿no?, de la bula del decreto Benedictus Deus de Benedicto XII. Cuando habla de espíritus inmundos, fantasmas o almas perdidas, yo pienso que no corresponde a la categoría de Benedicto XII, el cual dice que el estado intermedio, leo, es el momento que mediante la muerte y la resurrección de la carne, no se entiende como este momento intermedio el alma esté separada del cuerpo. Bien, el juicio, el estado intermedio es una cosa muy delicada. En escatología hay diversas teorías, pero yo, tratándose de una facultad de teología y demás, le rogaría que ese aspecto de fantasmas, almas perdidas, tratándose de la Iglesia, cuando Benedicto Deus dice que el juicio o la condenación viene inmediatamente después, que hay un estado hasta la resurrección de la carne, yo diría, con esa sobriedad de las palabras, yo me atendría. Entonces, yo revisaría este aspecto de los espíritus inmundos, de los fantasmas y de las almas perdidas, cuando hablamos de temas escatológicos. Porque una cosa es lo que diga el fin de moda, otra cosa es la revelación, otra cosa es la doctrina de la Iglesia. Yo pienso que cuando la doctrina de la Iglesia está clara, nosotros lo que tenemos que hacer es un asentimiento
como, digámoslo, acabando con la Madre Teresa, que estamos de hijos de la Iglesia, ¿no? Bien, no hay duda alguna de la buena intención que usted tiene, que ha tenido, de las muchísimas horas de trabajo. Aquí dice que hasta 4 años en Roma, ¿no? Bien, pues, y del trabajo que le espere. Yo he hecho mi labor, mi trabajo. Me alegro mucho de haber visto. Veo que es un buen trabajo que, como toda obra humana, exige alguna justificación. Santiago. Nosotros ahora retirarnos unos minutos, espero, para volver después para pues, dar el juicio. No se da la nota en la tradición del Ateneo, pero se dará el juicio de la tesis.